Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales. Aquí uno se llama Marvel y DC, el que tocó hoy, y el otro de fútbol. Y acá estamos para seguir con todo lo que tiene que ver con las producciones de Marvel Studios. La semana pasada habíamos hablado de dos cuestiones de DC. Bueno, esta semana decidimos que le quede todo el lugar a Marvel Studios. Y acá estamos con una de las series más intrigantes en la previa y que iba a dar de qué hablar bastante, ¿no? Marvel no había sacado Hawkeye, como habíamos hablado hace un tiempo. Había sacado No Way Home y luego salió esta serie llamada Moon Knight de un personaje muy interesante en los cómics y que todavía no había tenido una adaptación como tal en ¿cómo es? En lo que tiene que ver con el cine, o bueno, las series en este caso. Lo que me parecía interesante nuevamente es que Marvel lograba explorar algo durante una buena parte de tiempo y que la serie se veía fresca. Los primeros capítulos yo los recuerdo con mucho cariño. Recuerdo el famoso tema que fue mi tema más escuchado durante 2022, que es el de A Man Without Love. Bueno, ese tema me marcó y los primeros capítulos de la serie me parecieron totalmente extraordinarios. Oscar Isaac es quien lidera la serie, es un actor que había tenido su participación en Marvel hace un tiempo en X-Men Apocalipsis, en un papel que, bueno, no lo dejó muy bien parado, lamentablemente, a un actor muy bueno. Eh, y, 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 bueno, en el papel de justamente Apocalipsis, la verdad es que no es que no convenció él, es que el personaje realmente no cierra. Ya vamos a hablar de las películas de X-Men en algún momento, lo vamos a hacer antes de este año, antes de que termine el año, vamos a hacer eso también de las películas de X-Men, porque en algún momento también vamos a hablar de Deadpool 3 en este recorrido y vamos a tener que hablar antes de Deadpool 1 y 2. No sé si antes, vamos a ver, capaz que las comentamos después. Pero bueno, el caso con Moon Knight llegaba una serie interesante que tenía que ver con muchas cuestiones muy buenas relacionadas con el antiguo Egipto. Y me parecía un riesgo interesante que tomaba Marvel. Estaba acompañado de Ethan Hawke en el papel de Arthur Harrow, el gran villano de la serie, y de Michael Amawi, que hacía de Layla. Y esos podríamos decir que son los personajes principales. Es una serie de pocos personajes. Porque claro, eh, Oscar Isaac tiene dos personajes. El de Mark Spector, que es la versión más arriesgada, y la de Steven Grant, que es la versión inicial de la serie, mucho más retraída, un personaje mucho más tranquilo, más tímido y que no le gusta arriesgarse en todo lo que le está pasando. La serie, a ver, me parece muy interesante la premisa, todas las cuestiones de que al principio no sabemos bien por dónde va, porque vemos que el personaje cambia de personalidad y debe escapar de un mal que es realmente increíble. Aparte tiene que ver también con dioses, con Amit, la diosa egipcia, con chacales, o sea, me parece interesante. El final del primer capítulo me parece muy bueno con él ya asumiendo la identidad de Moon Knight. Y después la serie va por todos lados. Y me parece muy interesante, digo, ir viendo cómo cada personaje tiene su propia personalidad, ¿no? Como por ejemplo, la otra identidad que tiene que ver con el dios egipcio Khonshu es bastante distinta, ¿no? Y es algo bastante interesante, digo, ¿no? Leila que tiene que ver con Spector y todo esto me gusta, me parece que nos va metiendo rápidamente en la trama. Tiene pocos capítulos la serie, debo decirlo, son seis, entonces también por ese lado tenés que meterle, ¿no? De alguna manera. Y vemos
a ver, todo lo que tiene que ver con distintas peleas y demás, y me parece que es una serie que tiene muy buenos efectos especiales. Hay uno en el que van cambiando, que está muy bueno, un capítulo. Y me parece que lo que le pasa a la serie en un punto es perderse un poquito en el mensaje o en el sentido. Creo que abarcó bastante y por momentos se vuelve un poquitito complicada de seguirle el hilo. Me parece que es muy divertida, me parece que es una serie, como digo, muy bien hecha, con muy buenas interpretaciones, con personajes que realmente tienen un propósito y el final realmente eleva a Moon Knight a otra estela, a tener mucho más poder y que cuando vemos la escena final de créditos en el que Harrow y Amit mueren por la tercera identidad de Spector, de Grant, que es Jack Lockley. Bueno, me parece increíble esa revelación que todavía está ahí con Concho y todo eso. Parece que deja muchas cosas para el futuro, que lamentablemente todavía no han aplicado. Eh, y a mí me da miedo porque la verdad es que hay una gran cantidad de personajes que se han presentado y todavía no tienen algo que yo no sé, todos estos personajes para lo que van a venir en el futuro, pero ya ha pasado mucho tiempo, la serie ya tiene 3 años y medio de salida. Es mucho, es mucho. Creo que fue una serie muy buena en los primeros capítulos, muy buena con toda esta trama. Y que yo creo que a partir de que se meten en el hospital, en el psiquiátrico, que en realidad no es tal, empieza a perderse un poquito por dónde vamos y el final está un poquito apresurado. Quizás por la cantidad de capítulos, que son pocos, pero también creo que se terminó como... Quizás el final se podría haber hecho de otra manera y siento que le pasa lo mismo que a otras series, ¿no? Arranca muy bien y se va perdiendo. Igual creo que es una serie muy buena. Creo que tiene toda esta historia que me parece que es algo muy distinto, que no habíamos visto todavía en Marvel. Me parece que toda la trama va desentramando distintas cuestiones y los personajes no son ni tan buenos ni tan malos como creemos. Y todo con un Oscar Isaac que está muy bien, ¿no? En el papel. Creo que en ese sentido él es el que más cumple, creo yo. Es quien debe llevar casi toda la serie, porque como les digo, prácticamente no hay otro personaje. Entonces, nada, me gusta el personaje de Layla también. Ethan Hawke me gusta mucho como actor, me parece un muy buen actor. Siento que está un poquito acá más desaprovechado. Creo que, no sé, no me parece un personajazo. Siento que está un poco ahí, ciertamente como un personaje que eh, es- arranca como un personaje con mucha trama y todo y termina más básico. Pero bueno, me encanta la dualidad del personaje de Moon Knight, todas las discusiones y todo eso. Es muy divertida en ese sentido, tiene un buen sentido del humor, muchas sorpresas y bueno, siento que cumplió, pero que pudo haber sido mejor por todo lo que había generado en su inicio, ¿no? En su inicio generó una expectativa muy grande, creo que a la gente le gustó mucho y después con el tiempo lamentablemente se fue perdiendo y eso es una lástima. Les agradezco por haber estado al otro lado, nos estaremos viendo en otro capítulo. Nos volvemos a ver el viernes con el podcast futbolero. Y acá en el podcast de superhéroes nos vemos el lunes. Seguramente con Doctor Strange in the Multiverse of Madness o con uno de DC. Y después ya la semana que viene sí, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Hasta tanto que estén bien, nos vemos. Chau chau.